Ya, entonces lo que hemos estado viendo en este curso hasta el momento ha sido que las células tienen canales, las células generan potenciales de acción, discutimos cómo eran los mecanismos de generación de potencial de acción, pero resulta que el potencial de acción no se queda en la célula que lo produce, sino que esa información es transmitida a la siguiente. Y hemos estado viendo algunas de las cosas relacionadas con ella. Existe el neurotransmisor, y este fue el experimento de Otto Lewy. Hay criterios para la neurotransmisión. Hay básicamente dos tipos de sinapsis, eléctrica y química. Si ven la última versión del Purves, hay un dibujo más bonito que este, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Um, pero también vimos que habían varios tipos de vesículas. Habían algunas vesículas que se sintetizaban localmente en el terminal presináptico con neurotransmisores pequeños, y hoy vamos a hablar de ellos, espero. Y vienen unas vesículas desde el soma. Aquí está el soma, donde está el núcleo. En el retículo endoplasmático se sintetizan ciertos péptidos, y esos péptidos pasan a través de vesículas, que son esas bolitas que estoy apuntando, entran al retículo, después pasan al Golgi, después salen estas vesículas que se van caminando por el citoesqueleto axónico hasta el terminal. Y entonces tenemos vesículas que son pequeñitas, que son a la izquierda, son las que hemos hablado, que liberan neurotransmisores pequeños como acetilcolina, pero también están las vesículas grandotas, gordas, electrodensas, son más negras, que están, digamos, lejos de la zona activa, que es el lugar donde ocurre la sinapsis. Y de eso también vamos a hablar hoy. Um, Vimos el experimento por el cual se descubrió que la neurotransmisión era cuantizada. Entonces este es el potencial, el negro, un potencial de acción que se genera en terminal postsináptico. Esto es la unión neuromuscular. Si nosotros eliminamos farmacológicamente el potencial de acción, nos quedamos con la parte rojita, y eso se llama potencial de placa. Pero resulta que si uno mira con atención, pero ocurre frente a la estimulación eléctrica, si uno mira sin estimular, mira con atención, se ven esos saltitos. Y el análisis estadístico de la amplitud de esos saltitos reveló que habían eventos que tenían una amplitud, eventos que tenían el doble, el triple, el cuádruple. Entonces, la conclusión aquí es, hay una unidad que es que es la mínima, que libera neurotransmisor, y a eso se le llamó cuanta. Ese cuanta, otros experimentos muchos años después demostraron que estaban dados por vesículas, y hablamos de este experimento. Eh, Hay un ciclo de reciclaje de esas vesículas, y hablamos de esto, también hablamos del experimento por el cual entraban esta cosa marcada, ¿cómo se llama? Peroxidasa. Entonces, esta peroxidasa genera una reacción colorimétrica. Entonces, al comienzo del experimento, ustedes ven que hay color aquí afuera. Después de un rato, ven que el color empieza a entrar adentro del terminal, y la única explicación es que hubo vesículas que entraron. Además, ese color está dentro de organelos vesiculares. Y después de un rato, dice usted, un rato como, no sé, 5 minutos, toda la marca se va a esta cosa larga que se llama endosoma, y después de una hora ya casi no hay marca en el endosoma. eh, y esa marca se va aquí a las vesículas, cerca de la zona activa, que es el lugar de liberación. Entonces, todo esto nos dice que hay un ciclo de reciclaje de vesículas, y aquí está dibujado. Y yo había encontrado, aunque no venía preparado, había encontrado este mono en la última edición del Purves, y lo único que añade son las proteínas que están involucradas en esto. Y también vamos a hablar un poquitín de esto, ¿ya? Entonces, hace muchos años sabíamos las partes, pero no sabíamos cuáles eran las proteínas. Estas son las proteínas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las que vamos a hablar un poco? Vamos a hablar de clatrina, que es esta cosa, esta como red que se forma encima de la vesícula. También de dinamina. Estas otras, si miran el PURB, habla un poco de eso, ¿ya? Todas estas son proteínas importantes, pero en este curso no las vamos a tocar demasiado. Sí vamos a hablar de algunas de estas de acá. ¿Mm? Ya, entonces vuelvo a donde estaba. Déjenme ver. Tengo una diapositiva escondida.
Y esto es solo para recordarles que estamos hablando de fenómenos que ahora van a ser no solamente eléctricos, pero también químicos. Entonces, aquí arriba está el terminal presináptico, invade el potencial de acción del terminal presináptico, se abren los canales de calcio, selectivos a calcio, esas bolitas son calcio que entra y hay un aumento de calcio, pero ese aumento de calcio es en la vecindad de ese canal. Entonces, ¿quién está en la vecindad de ese canal? En la vecindad están estas vesículas, esta de acá y esta de acá, no esas tres de por allá, estas tres de acá, y toda esta estructura se llama zona activa, que se ha estudiado mucho en la unión neuromuscular porque ahí es donde es extremadamente evidente, y porque fue la primera encontrada. Entonces, ese aumento de calcio hace que se fusionen las vesículas y eso es en el presináptico. Y ahora viene la parte química, en la sinapsis química. Se libera el neurotransmisor y hoy vamos a develar quiénes son esas moléculas. Y ese neurotransmisor viaja por difusión hacia la membrana postsináptica y aquí hay canales iónicos. Aquí dice sodio, pero vamos a ver que es un poco más complicado que eso. Y eso genera una despolarización. Y esa despolarización hace que cambie el potencial de membrana y vamos a ver por qué esa depolarización hace que sea, eso es una depolarización, o sea, el potencial va hacia arriba, vamos a verlo en unas diapositivas más, y nos vamos a acercar hacia el umbral. Si nos acercamos hacia el umbral, la probabilidad de que se dispare un potencial de acción es mayor. O sea, estaba escondida, pero no debería estar escondida. Y creo que de las últimas cosas que vimos fue que siempre tenemos que recordar que estas moléculas de las que vamos a hablar ahora, los neurotransmisores, activan dos tipos de vías, receptores ionotrópicos, que son canales iónicos. Eh, la activación es muy rápida, pero el efecto es muy corto, ¿ya? 20 milisegundos, por ejemplo. Sin embargo, los receptores metabotrópicos, donde hay receptores de 7 segmentos de transmembrana, la activación es bastante lenta, 200 milisegundos, por ejemplo, un potencial de acción dura 3 milisegundos. 200 milisegundos más o menos, pero como hay un fenómeno de amplificación, una de estas proteínas activa probablemente lo que se ha calculado a 100 o 150 de estas, cada una de estas activa a 100 o 200 más, entonces hay una cascada de activación y todo esto se demora, pero también dura en el tiempo y puede durar bastantes segundos, incluso minutos, 10 minutos, 15 minutos, de ese orden de magnitud estamos hablando. Ya, pero yo, entonces, una de las cosas que yo les he dicho varias veces es que la llegada de calcio, perdón, la llegada del potencial de acción al terminal presináptico abre canales de calcio y entra calcio. Entonces ustedes pueden decir, ¿y si yo soy malo y le quito todo el calcio de aquí del medio de afuera, se acaba la magia? La respuesta corta es sí. Y esos son experimentos muy antiguos. Y aquí está el experimento. Este es un dibujo raro porque es una sinapsis muy particular que tiene una forma así. Esto es una sinapsis del calamar. Aquí está el presináptico. Aquí está el postsináptico. Tiene esa forma rara. No se parece mucho a lo que está en el cerebro de nosotros. Y aquí está el experimento. Entonces, no se asusten de todas estas rayas. Yo se los voy a explicar de manera lo más simple y rápida posible. Entonces, el primer experimento es ver si hay una corriente de calcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso control? En el caso control damos un pulso en en el presináptico, un pulso de voltaje con voltage clamp, esta técnica que hemos hablado otras veces, y aquí se produce una corriente de entrada. Una corriente de entrada significa la corriente es menor que cero. Esa corriente es de calcio. Y luego, miren, aquí, un milisegundo después, más o menos, en el postsináptico, el otro lado, se produce un potencial postsináptico. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que generamos una corriente de calcio en el presináptico y se produjo un potencial postsináptico en el otro terminal. Quitemos el calcio. Quitamos el calcio y lo primero que vemos es que no se produce, toda esta bajada no se produce, no hay corriente de calcio. Hay potencial postsináptico,
no hay potencial postsináptico. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta que necesitamos esa corriente de calcio para que se libere el neurotransmisor. Como no hubo corriente de calcio, matamos este paso, no hubo aumento de calcio intracelular y así no hubo liberación de neurotransmisor. Fácil y bonito. Pero ¿qué pasa si ahora yo vuelvo a la condición normal y comparo diferentes frecuencias de disparo? Entonces, vamos al caso de arriba, que es el caso que hemos estado mirando, en el cual hemos dado un potencial de acción básicamente, nunca nos ha importado mucho más. Entonces, aquí vamos a dar una estimulación de baja frecuencia. En esta ventanita se ve un potencial de acción y al final se ve otro. Aquí están todos los involucrados, están en verde las vesículas sinápticas con neurotransmisores pequeños. Aquí estas bolas grandes son las vesículas electrodensas que vienen desde el soma con neurotransmisores peptídicos. Entonces, estimulamos a baja frecuencia y lo que ocurre es que hay apertura de canales de calcio y esos canales de calcio hacen que ingrese calcio y aumenta el calcio localmente. Localmente significa muy cerca del canal. Todo esto en la membrana aquí en la zona activa, o en esta parte en la zona de liberación. ¿Verdad? Zona activa se usa para el postsináptico, pero bueno, en la zona de liberación. Y eso hace que estas vesículas con cosita verde liberen el neurotransmisor. Ok, eso es lo que sabíamos. ¿Qué pasa si ahora vamos al caso de más abajo, en el que aumentamos la frecuencia de disparo? En lugar de 2 potenciales de acción, ahora hay 6. La entrada de calcio va a ser masiva y este morado significa la concentración de calcio. La concentración de calcio va a aumentar en todo el terminal. Como aumenta en todo el terminal, no solamente se fusionan las vesículas que estaban aquí, sino que se fusionan esas vesículas que estaban allá. Perdón. Ahí. Perdón, no hice hoy mis ejercicios de hablar antes de la clase. Tampoco tomé jengibre. Ya, entonces, lo que ocurre aquí es que esta alta frecuencia de disparo, hace que se abran canales de calcio 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, aumenta la entrada de calcio y ese calcio ahora está aumentado masivamente en el terminal y ahora se produce la secreción desde estas vesículas. Y esas vesículas liberan otros tipos de neurotransmisores, que vamos a ver en unas cuantas diapositivas más allá. ¿Cuáles son Entonces, lo que ahora quiero terminar de hablarles de la transmisión sináptica genérica, porque vamos a ir ahora en cada uno de los neurotransmisores interesantes. Lo que quiero hablarles de esta neurotransmisión sinapsis genérica es cuáles son las proteínas, ¿ya? Porque aquí hemos dicho cosas que son bastante importantes y han generado muchos años de investigación. Entonces, una de las cosas es el calcio. Aumenta el calcio y se fusionan las vesículas. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo más bien? ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo? Esa fue la gran pregunta. Este es un dibujo bastante intimidante que nos muestra un montón de proteínas que están involucradas en la fusión de vesículas. Abajo está la membrana del presináptico, arriba está la vesícula, y como pueden ver, al ojo hay 3 tipos de proteínas. Cada uno de esos fideos es una proteína. Entonces, hay proteínas que están unidas a la vesícula, hay proteínas que están aquí flotando en el citoplasma, y hay otras proteínas que están unidas o asociadas a la membrana plasmática. Entonces, hay 3 tipos de proteínas. Ya, ok, y estos son muchos años de trabajo, identificando cada una de ellas. ¿Hay alguna conocida? Bueno, aquí hay una conocida, el canal de calcio voltaje dependiente. Ok, ya, hay alguien conocido. Esta cosa fea que parece un tentáculo, yo lo he nombrado, es clatrina, y va a salir en una diapositiva más explicativa mostrando cuál es su rol en la generación de vesículas endocíticas. Ya, entonces hay 3 tipos de proteínas. Hay proteínas que están en la membrana plasmática, hay proteínas que están solubles y hay proteínas que están en la membrana vesicular.
Esta está. Me voy a saltar esa por un momento. Voy a volver a ella. Entonces este es el resumen. Perdón. Y me falta algo que debía haber escrito y por supuesto no escribí. Las proteínas que están involucradas en el proceso de fusión tienen un nombre rarísimo. Y ese nombre rarísimo es ese que está ahí, SNARE. No voy a dibujarlo porque hoy estoy peor que nunca dibujando. Entonces, y este es un nombre que viene, es una sigla que deriva de una sigla que deriva de un experimento, entonces no tiene mucho sentido biológico ese nombre, no nos dice mucho, pero las proteínas del complejo SNARE, o SNARE, son las involucradas en el proceso de fusión. Esa voy a hablarlo después. Entonces, aquí está el complejo SNARE, como dirían los ibéricos. Entonces, el complejo SNARE, aquí está la membrana plasmática, aquí está la vesícula. Entonces, miren, no miremos los nombres, miremos los colores. Hay una membrana, hay una proteína roja. Esa proteína roja está anclada, es una proteína de membrana que está en la membrana plasmática. Hay una proteína azul, y esa proteína azul está anclada en la membrana vesicular. Y hay una proteína verde. Esa proteína verde está asociada, esto de acá significa que está, no es de transmembrana, pero tiene una delta hidrofóbica, entonces está asociada a la membrana. Esas tres proteínas forman una estructura, fíjense, está la roja, cada una es una hélice alfa, forman una estructura entre ellas y todo eso se llama complejo SNARE. ¿Cómo dice que dijo? El mismo nombre que les mostré antes que no lo encuentro. Ahí está, SNARE. Entonces, y si se fijan aquí, esas de ese color, no sé qué color es ese azulito, no tengo idea, están a la izquierda de la figura. Esas proteínas del complejo SNARE están en la membrana vesicular, están aquí en la membrana, perdón, solubles, están asociadas a la membrana como SNAP25 y hay otras que son integrales de membrana como sintaxina o sintafilina. Tienen esos nombres rarísimos que empiezan con sin, de sinapsis. Ya, entonces, volvamos a esto. ¿Cómo se llaman ahora? Porque ahora importa el nombre. Sintaxina está en la membrana plasmática. Sinaptobrevina está en la membrana vesicular. Y SNAP25 está asociada a la membrana plasmática. Entonces, miren aquí, arriba, a la derecha, aquí está la rojita, sintaxina, aquí está SNAP25 y aquí está sinaptobrevina. Cuando se aproxima esta vesícula, ahora se forma este complejo, el complejo SNARE, que está con esos tres colores, rojo, verde y azul, y eso es lo que hace que esta vesícula esté asociada a la membrana, está en la membrana lista para ser liberada. Pero resulta que nosotros sabemos que, señor lápiz, venga para acá, este proceso depende de calcio. Entonces, si este proceso depende de calcio, tiene que haber alguna proteína o algún sistema que sense el calcio. Tiene que haber un sensor de calcio. Así como en el caso de los canales voltaje dependientes, había un sensor de potencial que se movía a través del campo eléctrico de la membrana y generaba la apertura del canal. Aquí también tiene que haber un sensor, pero este sensor sensa calcio. Y cuando encuentre ese calcio, algo tiene que hacer. Entonces, después de muchos años ya sabemos cuál es el sensor. Esto es una familia de proteínas que se llaman sinaptotagminas. Hay 9 miembros. Sinaptotagmina es el sensor de calcio. Y tiene dos lóbulos aquí, que yo ya olvidé los nombres, pero no importa mucho. Un lóbulo aquí y un lóbulo acá. Entonces, miren lo que ocurre aquí. En 2. Las proteínas del complejo SNARE ya están formando este complejo, la membrana, perdón, la vesícula está cerca de la membrana plasmática y aquí muy cerca está sinaptotagmina. Cuando viene un potencial de acción y se abren los canales de calcio y aumenta la concentración de calcio localmente cerca del canal,
Entonces, sinaptotagmina sufre un cambio conformacional y se lo transmite de alguna manera que no sabemos al complejo SNARE y ahora ocurre la fusión. Sabemos varias cosas de las que ocurren aquí, pero no sabemos todavía todos los pasos moleculares. Entonces, lo único que sabemos es que aumenta el calcio, hay un cambio conformacional y ahora ocurre el proceso de fusión de vesículas. Lo más simple es pensar que esto es un sistema que hace que la vesícula se acerque y la distancia entre la vesícula y la membrana plasmática sea menor. Eso es lo más obvio. Pero no hay evidencia de que eso realmente sea el mecanismo. ¿Ah? No es claro que sea realmente que se acerquen. Hay varios experimentos que sugieren que hay un cambio en la forma, en la síntesis de los lípidos y cambios muy rápidos, aparición muy rápida de ciertos lípidos aquí en ambas membranas hacen que cambie la curvatura de estas membranas. Así que no está muy claro, en verdad, cuáles son los pasos moleculares. Ya, entonces, volviendo, tenemos proteínas que están, voy a volver una atrás, muchas atrás. Tenemos un montón de proteínas que están involucradas en el proceso de transmisión sináptica desde la vesícula, entre la vesícula y la membrana plasmática. Tenemos las proteínas SNARE, estas proteínas, las que nos importan para la fusión, hay un montón de otras, hay que estoy mostrando solamente los pasos ultra importantes. Entonces tenemos sinaptorubrevina que está en la vesícula, sinantaxina que está en la membrana plasmática, SNAP25 que está aquí asociada a la membrana, todas ellas forman el complejo SNARE y cuando aumenta el calcio genera un cambio conformacional en sinaptotagmina, que es el sensor de calcio. Entonces esto hace que ahora la vesícula que estaba ahí, ahora la vesícula se fusione y ahora salgan por difusión todas esas pelotitas que son los neurotransmisores. Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? Entonces, señor lápiz, borre todo lo que estaba aquí. Esto es lo que hemos visto. Entonces, aquí están las vesículas, están las proteínas del complejo SNARE, se abren los canales de calcio, empieza el proceso de fusión, pero yo ya les he mostrado evidencia de que esta membrana que se fusiona no se queda ahí, sino que hay un ciclo de vesículas. Entonces, luego de que esto ocurre, la membrana se fusiona, pero luego hay un proceso en el cual se endocita membrana plasmática. No necesariamente los mismos lípidos. ¿Ya? Entonces, este proceso aquí está empezando a formarse, se fijan, está empezando a formarse una vesícula y están estas rayitas de acá, esas rayitas se llaman clatrina. Y esta proteína que se llama clatrina va a generar una bola y esa bola es esta vesícula. Y si se fijan bien, aquí hay otra proteína que se llama dinamina, que es esta cosa de aquí, que lo que hace es que forma una suerte de collar y ese collar hace que eventualmente se escinda esta vesícula recién formada, se escinda desde la membrana plasmática y se forme esto, una vesícula rodeada por clatrina. Y después de un rato, esta clatrina se va a salir. Entonces, ¿dónde está aquí está. No quiere venir. Entonces esta la encontré en el Purves nuevo. Así es como creemos que se ve. Cada una de esas cosas es la estructura mínima que se llama Triskelion. Tiene nombre como de Star Trek o algo así. Entonces, porque tiene tres cositas. Y varios Triskelions, un montón, tienen que formarse, unirse aquí para formar toda esta estructura. Aquí adentro de esa estructura está la vesícula. ¿Ya? Entonces un montón de estas, varias de estas, forman esta vesícula encapsulada por clatrina. Entonces aquí abajo estaría la membrana plasmática, vienen los triskelion de clatrina, aquí vienen caminando, empiezan a formar esta cosa como una hemisfera, luego esta hemisfera se va terminando de formar la esfera, y aquí ya está casi formada esta esfera, y para que se escinda de la membrana plasmática,
tiene que ocurrir que se una esta proteína que se llama dinamina. Esto de acá, en B, arriba, esto es un corte, esto es un experimento, si no me equivoco es la interpretación quizás de un experimento en el cual se hace un corte a este nivel, donde está el señor lápiz moviéndose. Entonces a ese nivel lo que veríamos desde arriba es que están todas estas cosas, esto de acá es la dinamina, si lo miramos por el lado, dinamina está formando un collar, claro, ese collar no es un anillo, ¿ya? Es una estructura bastante más complicada, más como un resortito. Y este resortito es lo que va a finalmente permitir que se escinda de la membrana plasmática. Entonces, ocurren varias cosas. Claro, clatrina no es la única que está. Y aquí dice solapado, ¿no? Aquí hay que mirar, hay que leer el libro probablemente para entender esto. Dice, proteínas adaptadoras se conectan a la creatina a la vesícula. ¿Qué es esto? Hay un montón de proteínas que están involucradas en esto, que se llaman adaptadoras. Y esas proteínas están acá. Entonces, aquí está clatrina, AP son adaptadoras. Bueno, y aquí hay otra proteína, aquí está dinamina, que es la que tiene que ver con el corte, y todas estas que no nos van a importar en este curso. Entonces, todo esto es para decirles que hay un montón de proteínas involucradas en este proceso. Ya. Entonces, lo que hemos visto hasta acá es que hay vesículas, hay neurotransmisor, el neurotransmisor está en las vesículas tienen un ciclo, hay endocitosis y hay reciclaje de estas vesículas, y hablamos del experimento, ¿ya? Y hay proteínas, y hay proteínas que sabemos ahora cuáles son, y este es un proceso que depende de calcio, incluso les mostré un experimento. Ya, preguntas hasta acá. Está claro, profe. Ya, Se entiende bien. entonces, si no hay más preguntas, entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos neurotransmisores? Pero déjeme ver cómo se lo explico, porque hice un collage y voy a tener, ¿cómo hago para hablar esto menos veces? Ya. Entonces, aquí claramente hay, ¿dónde está? Esta es una diapositiva, yo les había mostrado una muy parecida, ya, pero este es del otro libro, no sé de cuál. Aquí está de nuevo la diferencia entre receptores ionotrópicos y metaotrópicos. Como a mí me gustan más los canales iónicos y los receptores ionotrópicos, les voy a hablar dos diapositivas sobre esto. Entonces, la pregunta o lo que quiero dejar claro es, ¿son parientes? Porque ahora vamos a hablar de receptores ionotrópicos y metabotrópicos para varios de estos neurotransmisores. Entonces, la pregunta es, ¿estos canales o receptores ionotrópicos son parientes de los otros receptores ionotrópicos? Algunos. ¿Mm? Entonces, perdón, de los otros canales iónicos, mm, algunos. En general, esta debía haberla encontrado antes, pero la encontré solo hoy. Los canales que hemos visto, las estructuras que vimos en este curso corresponden a esto. Estos son canales de potasio. Si los miramos desde arriba, estos son 4 subunidades, entonces cada subunidad tiene un color diferente. Si los miramos por el lado, aquí está la membrana plasmática, ahí están todas esas alfa hélices, que son las estructuras que pasan la membrana. Ahí se ven los 4 colores también y tiene una estructura bastante grande por aquí abajo. Eh, los canales de sodio, si los miramos por arriba, son muy parecidos a los canales de sodio. Esto es medio imaginario, esta figura, porque no hay un cristal tan resolutivo de canales de sodio ni canales de calcio, pero más o menos tenemos la idea de que son así y son bastante parecidos.
Hay otros canales, y de esto yo no les hablé de nada, solo les conté por ahí que habían canales de cloruro y había flujo de cloruro, lo pasamos muy rápido. ¿M? Los canales de cloruro no se parecen en nada, tienen dos unidades, está azul y está verde, en la membrana no se parecen en nada, si lo miramos de arriba no se parecen en nada. El punto que quiero hacer es que vamos a ver ahora canales iónicos que son activados por ligando. Ligando es la molécula que se une, aquí en este caso glutamato, es la molécula que se une a su receptor. Todo este canal iónico en este caso es su receptor. Entonces, vamos a hablar ahora de canales activados por ligando. Entonces, los ligandos, en este caso el receptor de glutamato, es glutamato. ¿Ya? Hay otros canales activados por ligando, no solo canales relacionados con la neurotransmisión. Y de esto yo no les hablé, pero es importante que lo sepan. Este es la estructura de un canal muy conocido para los que trabajamos en canales. Es un canal de sodio, selectivo a sodio, pero que se abre con el pH. Entonces aumenta la acidez, o sea, baja el pH y hay un flujo de sodio. En el curso de fisiología, yo me imagino que Rodolfo les va a hablar de esto y cuando nosotros entremos al sistema gustativo también vamos a hablar de esto porque nosotros sentimos la acidez. Si metemos la lengua a algo ácido, como el jugo de limón, sentimos la acidez. Entonces, uno de los receptores de acidez es un canal iónico. Y es un canal iónico que siente protones, sensa protones, y deja pasar sodio. Ah, pero no todos, y sensa protones por el lado de afuera de la célula. Pero no todos los ligandos vienen por el lado de afuera de la célula, hay algunos que vienen por adentro. Esto es una estructura imaginaria, porque no sabemos cuál es, se debe parecer a esto. Es la estructura imaginaria de un canal de potasio, porque es el selectivo potasio, pero es activado por calcio, no por voltaje, sino por calcio intracelular. Entonces, cosas que están por dentro también pueden activar estos canales. Este es otro canal que vamos a ver cuando hablemos de la visión. Es un canal activado por nucleótidos cíclicos, y este es un canal promiscuo, porque deja pasar sodio en una dirección y potasio en otra dirección, y es activado por AMP cíclico o por GMP cíclico, dependiendo del canal que sea. Entonces, todo esto era nada más para decirles que vamos a hablar de canales activados por ligando, y como yo no les había hablado de esto, hay ligandos que pueden venir por fuera y ligandos que pueden venir por dentro. Los que nos van a importar para las clases que vienen son estos, en que el ligando viene por fuera y, claro, el ligando es un neurotransmisor. Entonces, de estos vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cuáles son? Alguien levantó la mano. Sí, Cristóbal. yo tengo una duda en relación a la equivalencia energética del AMP cíclico, el adenosín monofosfato y el GDP eh, cíclico, que los dos son monofosfatos, pero uno viene siendo adenosina y otro viene guanosina. Entonces, energéticamente, ¿vendría siendo equivalente eso? ¿O difieren? ¿Y cómo varía la célula al usar cada subunidad, cada unidad de energética? ¿Por qué usa la palabra energética? A eso me perdí. ¿Tú piensas? Energéticamente porque yo pienso que eh, porque son derivados del ATP, yo voy pensando. Entonces, como van viniendo el adenosín trifosfato, después van viniendo las derivaciones que vienen siendo igualmente energéticas. Eh, es por eso que voy pensando a lo más simplificado, que Ya, es ya te entendí. ¿sí? Sí, ya te entendí, pero están mezclando, fíjate que están mezclando peras con manzanas, ¿ya? Pero una buena pregunta. Ya. Una cosa, sí, sí, es que son dos cosas diferentes, pero es bueno porque hay que eliminar esta confusión. Una cosa es el ATP, cuya hidrólisis genera algo con que la célula puede trabajar, ¿ya? Entonces, mira, aquí
no es el mejor ejemplo, pero aquí tenía esta proteína y esta proteína ahora tiene un grupo fosfato. Ese grupo fosfato viene de la hidrólisis del ATP, entonces perdió un grupo fosfato, ese grupo fosfato se pone aquí y ahora quedó adenosín difosfato, ¿ya? En general, la célula usa el ATP para fosforilar cosas, ¿ya? Fosforilar proteínas, para otras cosas también, ¿ya? Pero la hidrólisis del ATP fosforila proteínas, por ejemplo, la bomba sodio-potasio es fosforilada y ahí se gasta, es lo que nosotros llamamos gasto de energía, ¿ya? Pero eso es una cosa, ¿ya? Otro pool de ATP se usa para generar moléculas de adenosín monofosfato cíclico, ¿ya? Ese es otro pool. Eso viene de, esto está por otro lado, si tú lo quieres pensar así. Energéticamente está, metabólicamente está por otro lado, no tiene que ver con esto, ¿ya? Entonces, el AMP cíclico, del cual yo hablé, y el GMP cíclico, no están involucrados en la vía energética. Nada que ver. De hecho, no. ¿Dónde está? Estoy buscando dónde está. Aquí, en estos procesos de apertura y cierre de canales, no van a importar. A ver, esto no va a fosforilar la proteína, esto no va a cambiar de estado, no va a romperse el ciclo, porque esto es una molécula cíclica, por eso se llama cíclico. No se va a romper el ciclo, no va a haber cosas energéticas aquí. ¿Ya? Aquí esto se usa como lo que se llama segundo mensajero. Es una molécula que está intermediario entre el receptor, ¿dónde está? Aquí, entre el receptor, luego viene esta cascada de proteína G, y aquí esta proteína, sin nombre, porque esto es genérico, genera un mensaje intracelular, y en este caso el AMP cíclico es un segundo mensajero, ¿ya? Hay hidrólisis de GTP para generar GMP cíclico, sí, pero eso no tiene que ver en la energética de la célula. ¿Me explico ahora? Sí, sí, Entonces, entiendo. son como dos pools diferentes de cosas, ¿ya? Unos ATP van a ser usados para procesos energéticos, pero hay otros que van a ser usados para generar estas moléculas cíclicas, ¿ya? Y esto no va a tener que ver con la energética de la célula, ¿ya? ¿Me entiendes? No hay gasto, no hay transporte activo aquí, no, esto es otro. ¿Mm? Es una buena Entiendo. pregunta, porque resulta que hay moléculas, vamos a ver en la diapositiva que viene, que hay moléculas de ATP que son neurotransmisores, y eso no tiene que ver con el gasto energético. Entonces, ese es otro pool, otro grupo de moléculas que está involucrada. Entonces, eso, justo venía esta diapositiva, ¿ah? Entonces, la célula, algunos dicen la economía celular, la célula usa moléculas para diferentes cosas, ¿ya? Y en esta diapositiva vamos a ver algo de eso. Entonces, esta es una diapositiva que yo ya se las he mostrado, donde podemos ver los neurotransmisores o varios tipos de neurotransmisores. Hay neurotransmisores pequeños, que son los que están desde el señor lápiz para arriba, que son moléculas relativamente pequeñas, y están, aquí hay un ejemplo de un neurotransmisor grande, y un neurotransmisor grande es un péptido, que son varios aminoácidos juntos. Entonces, lo que nos va a interesar son los pequeños. Entonces, ¿cuáles son? Nombres, compañeros. Acetilcolina, ese fue el primer neurotransmisor descubierto, y aquí, recuerden, Otto Lewis se dice que soñó este experimento, entonces que él estaba estimulando estos corazones, estimulaba y disminuía la frecuencia cardíaca, entonces, ¿será difusible esta cosa? Bueno, entonces mete una manguerita para sacar el superfusado, y ese superfusado, ese es su nombre, lo pone en el segundo corazón y ve que hay un efecto. Entonces, había algo que se liberaba, y esto era acetilcolina, y el primer neurotransmisor conocido. Esto es acetilcolina en el sistema simpático, que tiene un efecto opuesto al que vamos a ver en el sistema motor.
hay aminoácidos que son neurotransmisores. Entonces les voy a marcar con un lápiz: acetilcolina es excitatorio, además. Glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso. Ya vamos a entrar en qué significa excitatorio e inhibitorio. GABA es un derivado del glutamato, se llama ácido gamma aminobutírico, como es muy latero el nombre, GABA es la sigla. Como pueden ver, son moléculas relativamente pequeñas. Glicina es un aminoácido que también es usado como neurotransmisor inhibitorio. Entonces esto es interesante porque glicina, aspartato y glutamato son aminoácidos, ¿ya? Entonces, si están cerca del lugar donde se sintetizan las proteínas, el ribosoma, ahí son usados como los bloques para generar proteínas. Pero si están cerca de la vesícula sináptica, ahí van a ser usados como neurotransmisor. Entonces, eso es lo que se llama la economía celular. ATP, lo que nos preguntaba su compañero, si está cerca de ciertas vesículas sinápticas, va a ser empacado, metido dentro de las vesículas sinápticas, y ATP también es un neurotransmisor. Entonces, y aquí su rol no tiene nada que ver con la energética de la célula. Aquí su rol es transmitir una señal química. Entonces, la célula usa estas moléculas para diferentes cosas según el proceso en el que estemos estudiando. Pero hay otro tipo de neurotransmisores. Bueno, y todo esto de la izquierda, lo último que diré de los de la izquierda, es que todos tienen receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Los de la derecha son diferentes porque solamente tienen receptores metabotrópicos. Entonces, aquí voy a escribir una M, no es tan complicado. Y aquí a la izquierda voy a poner la I de ionotrópicos, pero también metabotrópicos, ¿ya? Sin embargo, los de la derecha tienen solamente receptores metabotrópicos. ¿Quiénes son? Son las llamadas aminas biogénicas. Y derivan de dopamina. Dopamina deriva de tirosina. ¿Estoy bien o no? O de triptofano. Yo debería saber esto. Creo que es el triptofano. Yo debería saber esto, ¿no? De la tirosina, por la tirosina hidroxilasa, obvio. Entonces derivan de tirosina. Tirosina es un aminoácido. Y dopamina, luego vamos a ver la síntesis, y en la síntesis de esto están norepinefrina y epinefrina, también llamados como noradrenalina o adrenalina, son los otros nombres. Todos estos están en vesícula sináptica. Serotonina es otra de las aminas biogénicas, histamina. Estas son interesantes, porque porque resulta que están involucradas en procesos cognitivos, en estados de ánimo o alteraciones de los estados del ánimo. Cuando cambia, aparece una conducta que genera placer, hay aumentos de algunas de ellas. Entonces, todas ellas están involucradas en reacciones o en procesos que tienen que ver con diferentes estados anímicos o estados de, no sé si perceptuales es la palabra, pero vamos a decir nada más que estados anímicos. Y vamos a volver sobre esto, ¿eh? Ya, y finalmente ¿se acuerdan que hablamos de que están estas vesículas grandes, electrodensas? Y estas tienen neurotransmisores que son peptídicos, son péptidos pequeños. Entonces, esta es una metionina encefalina, tiene 5 aminoácidos: tirosina, glicina, fenilalanina y metionina. Hay otras que son más grandes, pueden tener hasta 30 aminoácidos. Entonces, estos actúan a través de neurotransmisores metabotrópicos. Ya, entonces tenemos estas moléculas pequeñas y estas moléculas grandes. Y dentro de las moléculas pequeñas tenemos las que señalizan a través de receptores ionotrópicos y las que señalizan a través de receptores metabotrópicos. Esta es una tabla que pueden ver con más detención en el PURBES, donde se ven los neurotransmisores. Aquí están los conocidos que salían en la tabla anterior: acetilcolina, glutamato, GABA, glicina, las catecolaminas, bla, bla, bla.
el ATP, neuropéptidos. Hay otros como endocannabinoides y óxido nítrico, que a pesar de ser un gas, se le considera un neurotransmisor. Aquí está su efecto en el terminal postsináptico. Glutamato y acetilcolina son excitatorios. GABA y glicina son inhibitorios. Estas otras, esto de aquí no es verdad. En algunas, las catecolaminas, en las aminas bionogénicas, en algunas sinapsis son excitatorias y en otras sinapsis son inhibitorias. Aquí están los precursores y vamos a hablar sobre esto. Aquí está la enzima, que es la enzima que controla la síntesis, vamos a hablar sobre esto. Y aquí están los mecanismos de remoción. La sinapsis se encargan de tener mecanismos de mantener baja la liberación de estos neurotransmisores y vamos a hablar sobre esto. Se me traspapeló una diapositiva, así que tengo que volver. Tengo todas las diapositivas desordenadas. Vamos a ver cuál viene. Esta ya hablamos, eso no vamos a hablar. Entonces, ¿qué significa esto de excitatorio o inhibitorio? Porque estas son cosas importantes. Porque ya les dije que hay neurotransmisores excitatorios, neurotransmisores inhibitorios. Entonces, en el caso de acetilcolina, por ejemplo, o glutamato, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, estamos en una neurona, en el potencial de reposo. Si se libera glutamato, en esta es una neurona del sistema nervioso central, si se libera glutamato, se abren receptores de glutamato, y vamos a volver sobre esto. Se abren receptores de glutamato y ocurre un flujo de iones, sodio y potasio, y hay un aumento en el potencial de membrana. En la diapositiva que viene vamos a explicar por qué es un aumento y no una disminución. Hay un flujo de iones, entonces eso hace que vayamos hacia arriba, hay una despolarización, nos acercamos al umbral, y si esa despolarización es lo suficientemente grande y supera el umbral, se dispara el potencial de acción. Eso es un neurotransmisor excitatorio. Un neurotransmisor inhibitorio es el cual, en este caso GABA, el cual se libera y ahora el potencial de membrana se aleja del umbral. El umbral son esa rayita punteada de allá arriba. Entonces, el neurotransmisor excitatorio, en este caso, abre canales iónicos que generan un flujo de iones que nos acerca al reposo, pero un inhibitorio genera un flujo de iones que ahora nos aleja del umbral. Umbral quise decir, ¿ya? ¿Cuáles son esos iones? Cloruro. Cloruro. Entonces los receptores de GABA, esto es un spoiler, los receptores de GABA son canales selectivos a cloruro. Hay un número de sinapsis en los cuales el potencial de equilibrio, bueno, y esta cosa de aquí que es R, esto es el potencial de equilibrio de cloruro, ¿ya? Entonces la mayoría de las neuronas, el potencial de equilibrio de cloruro está abajo del potencial de reposo, pero hay algunas en las cuales el potencial de equilibrio de cloruro está arriba del potencial de reposo. Entonces, en ese caso, el cloruro puede ser depolarizante, no son muchas, pero ocurre, pero aún así, ese valor está lejos del umbral. Entonces, si en este caso ustedes tiraran todo el GABA que pudieran a esta célula y abrieran todos los canales de cloruro, el potencial de membrana se mantendría aquí y no iría al umbral. Sería un poco sería depolarizante con respecto a este, pero no llegaría al umbral, entonces seguiría siendo inhibitorio. Entonces, y vamos a volver sobre esta lata, de esto de excitatorios e inhibitorios. Entonces, en dos palabras, los excitatorios son los cuales nos acercan al umbral, los neurotransmisores inhibitorios son los cuales nos alejan del umbral de disparo de potencial de acción para cada una de estas células. Pero resulta que las células no tienen una sola sinapsis, tienen miles de sinapsis. Entonces aquí están dibujadas dos sinapsis excitatorias, amarillas, E1 y E2, una inhibitoria, la rojita. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces hagamos un experimento en esta célula.
estimulemos una sinapsis excitatoria, E1 en este caso, o E2, da lo mismo, y lo que vamos a ver es que hay una despolarización. Nos acercamos al umbral, pero no llegamos al umbral. Luego, las moléculas de neurotransmisor se difunden y ya, se acaba este fenómeno y volvemos al potencial de reposo. Ya, y ahora, en este momento, activemos dos sinapsis, E1 y E2. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a sumar, entonces ya no vamos a tener 1, vamos a tener 2, entonces se suma esa depolarización y ahora cruzamos el umbral. Y como cruzamos el umbral, se genera un potencial de acción. Perfecto. Entonces, este fenómeno es tan importante que tiene un nombre y se llama sumación. Cuando tenemos dos eventos de liberación muy cerca, temporalmente hablando, podemos tener esta sumación. Se suman las amplitudes de cada uno de los eventos. Perfecto. Pero resulta que la célula también recibe, aparte de este bombardeo de neurotransmisor excitatorio, también recibe potenciales inhibitorios. O neurotransmisor inhibitorio. Entonces, aquí en el rojito, lo que ocurrió es que se activa esta sinapsis inhibitoria, se libera GABA, y ahora, como GABA activa canales activados, canales selectivos a cloruro, nos vamos hacia el potencial de equilibrio del cloruro, que es más abajo, en este caso, del potencial de reposo, y ahora nos alejamos del umbral. Ya, pero hagámoslo más complicado ahora. Hagamos todo junto. ¿Qué pasa si al mismo tiempo tenemos, ahí apareció el mouse, si al mismo tiempo tenemos activación de dos sinapsis excitatorias y una inhibitoria? Y eso es interesante, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? Porque durante la vida de la neurona va a estar recibiendo todo el día en estímulos excitatorios e inhibitorios. Entonces, si tenemos el amarillo, miren aquí, no sé cómo se verá en sus pantallas, si no se ve muy bien en sus pantallas, ahí estoy, la punta de mi mouse está mostrando el pico de la señal amarilla, eso es una sinapsis excitatoria. ¿Qué pasa si yo ahora le pongo una sinapsis inhibitoria, que es este rojito? El resultante va a ser el naranjo, va a ser la suma algebraica de ambas señales. Entonces, este amarillo excitatorio más que va para un lado y tiene una cierta polaridad hacia arriba, si yo le sumo este negativo, me va a dar el naranjo. Entonces, el naranjo es menor que el amarillo. Entonces, lo que hace la sinapsis inhibitoria es disminuir la fuerza de la señal excitatoria en este ejemplo. Vamos a ver otros ejemplos cuando lleguemos a hablar de GABA. ¿Qué pasa si ahora pongo 2? Porque si tenía estas dos sinapsis excitatorias, E2 más E1, ahora yo cruzaba el umbral y disparaba un potencial de acción. Y eso es lo que está dibujado en amarillo aquí. Si sumamos las dos sinapsis excitatorias, cruzamos el umbral, no está dibujado el potencial de acción para que todo sea más fácil, y tenemos esta amplitud. Pero si ahora le sumamos esa sinapsis inhibitoria, lo que va a ocurrir es una resta algebraica. Entonces, esto, en lugar de ser el amarillo, vamos a tener el naranjo. Y ese naranjo no cruza el umbral. Entonces, esto es interesante, porque resulta que esto va a ocurrir en la célula todo el tiempo, ¿ya? Entonces, todo el tiempo vamos a tener estos potenciales excitatorios e inhibitorios. Si tenemos un excitatorio, vamos a depolarizar. Si tenemos dos excitatorios, y en este caso cruzan el umbral, genera el potencial de acción. Pero si ahora nosotros lo sumamos con una sinapsis inhibitoria, esos dos potenciales excitatorios que antes cruzaban el umbral, si ahora le sumamos una sinapsis inhibitoria, ya no van a cruzar el umbral. Entonces, la neurona va a vivir toda su vida en este juego que se llama balance, excitación, inhibición. Vamos a tener bombardeo de señales sinápticas excitatorias e inhibitorias. Entonces la célula todo el tiempo, la neurona, va a tener que estar haciendo estos cálculos. ¿Llega al umbral o no llega al umbral? Porque si llega al umbral, se dispara el potencial de acción.
Una pregunta, y esto va a ser lo último que les voy a hablar hoy. Entonces, una pregunta que queda sin respuesta de la diapositiva anterior es ¿por qué el potencial, ¿dónde está? Ya se me perdió. ¿Por qué la activación de este receptor de glutamato hace que el potencial excitatorio sea positivo? ¿Ya? Y eso dije que lo iba a explicar. Sin embargo, dije aquí que cuando tirábamos GABA a la célula era un receptor, un canal selectivo a cloruro, entonces nos íbamos al potencial de equilibrio de cloruro. Fácil. ¿Qué pasa en el caso del glutamato? Los receptores de glutamato son receptores promiscuos de sodio, que son canales selectivos promiscuos entre sodio y potasio. ¿Qué significa eso? Ahora vamos a tener que ir un poco a la electroquímica que hablamos hace muchas clases anteriores. Entonces, tomemos, este es el caso de una sinapsis colinérgica, libera acetilcolina, fue el primer ejemplo estudiado. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta sinapsis. Si yo hago un experimento, aquí tengo el experimento de voltage clamp, ¿se acuerdan? Igual que en el axón de Calamar, podemos mantener el voltaje constante y medir la corriente. Y esa corriente va a ser proporcional a los canales que se están abriendo. Entonces, libero, aquí estimulo en el presináptico, se libera acetilcolina sobre este músculo, y aquí estamos en voltage clamp, en el músculo, entonces vamos a ver las corrientes. Entonces, vamos al potencial, a este potencial menos 60, porque es más o menos el potencial de reposo. Entonces lo que vemos es una corriente negativa. Ok. Vamos hasta menos 120, 110, vemos una corriente negativa igual. Ok. Vamos a 0, no veo corriente. Uy, qué feo, qué miedo. ¿Cómo voy a interpretar esto? Y voy a más 70 y hay una corriente positiva. Esto es similar al caso en el potencial de acción, cuando hacíamos los experimentos a diferentes voltajes. Para la corriente de sodio, a muchos voltajes había una corriente negativa, pero cuando se pasaba el potencial de equilibrio de sodio, la corriente era positiva. Entonces, aquí, por ahí va la respuesta. Entonces, si nosotros hacemos ahora vamos a cuantificar este experimento y vamos a tomar cada uno de esos puntitos y los vamos a poner aquí en este gráfico. Entonces estamos graficando voltaje versus amplitud en corriente. No miren lo que está escrito porque eso confunde. Si vemos eso, lo que vamos a ver es una línea recta y esa línea recta cruza por el 0. ¿Qué pasa si yo hiciera este experimento para un canal selectivo solamente al ion potasio? Solamente al ion potasio. Si yo hiciera esto, ¿por qué se ve una línea recta? Es una pregunta que yo creo que en este curso no hemos respondido, pero la respuesta es muy simple. Si el canal fuera una resistencia, que lo es, y sigue la ley de Ohm, que lo es, lo sigue, se cumple la ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Esto es una línea recta. Aquí está la corriente, aquí está el voltaje, aquí está la corriente, aquí está el voltaje. Perfecto. Entonces sigue una línea recta. Perfecto. Entonces, resuelto el problema de la línea recta. Pero este es el caso en el cual no tenemos una batería. La batería está dada por las concentraciones de los iones. Recuerden, el potencial de Nernst, diferentes concentraciones adentro y afuera. Entonces, si yo tengo una resistencia asociada a una batería solo de potasio, voy a tener esta forma de esta curva. Ese valor de allí, donde la corriente es igual a 0, es el potencial de equilibrio del potasio. Esto es un poco complicado, pero van a ver que va a salir una cosa muy interesante. Si yo ahora repito este experimento, pero para un canal que fuera solamente selectivo a sodio, lo que yo voy a tener es una línea recta, porque B es igual a I por R, y el cruce,
Aquí, donde la corriente es 0, es el potencial de equilibrio de sodio. Esto de acá es el potencial de membrana. ¿Se acuerdan cuáles eran los valores máximos y mínimos del potencial de membrana que habíamos visto antes para el potencial de acción? El mínimo era el potencial de equilibrio de potasio. El máximo era el potencial de equilibrio de sodio. Y la célula se movía ahí, entre el potencial de equilibrio de potasio y el potencial de equilibrio de sodio. Y ahí ocurría el potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago el experimento de liberar acetilcolina aquí y veo el potencial de donde revierte, que se llama potencial de reversión, revierte en 0? Revierte en 0 milivolt. Aquí en 0, muy cercano del 0, en verdad, en menos 10, es la reversión. Si lo comparara, aquí está el 0. No se parece en nada. No se parece en nada al potasio, al potencial de equilibrio de potasio, a esa curva amarilla, no se parece en nada. No se parece en nada a la curva del cloruro, no, eso va a confundir nada más de esto. No se parece en nada a la de sodio. Entonces, ¿cómo diablos interpreto este experimento? La interpretación fue muy simple. Ese valor de ahí, ese potencial de reversión, está a medio camino entre el potencial de equilibrio de sodio y el potencial de equilibrio de potasio. Este es como más 60, este de aquí es como menos 70, el intermedio es como menos 10, entonces ahí está. Entonces este fue el primer experimento que nos mostró, o nos sugirió en ese momento, y nos mostró después, que la liberación de acetilcolina en el terminal postsináptico abre una conductancia que es no selectiva entre cationes monovalentes, porque era lo único que había aquí, ¿ya? Hay otros experimentos que muestran que no es selectivo a cloruro. Entonces esto es selectivo a cationes monovalentes, no pasa calcio por aquí, es solo potasio y sodio. Y la interpretación de ese momento, que es la verdad ahora, es que ya que el potencial de reversión de esas corrientes aquí a 0, no hay corriente, el potencial de reversión es muy cercano a 0, entonces eso está al intermedio, a medio camino entre el potencial de equilibrio de potasio y el potencial de equilibrio de sodio, entonces es no selectivo entre esos dos iones. Porque si fuera selectivo a sodio, esa curva cruzaría este eje, esa curva cruzaría igual que esta curva roja. No se parecen nada. Si fuera solo selectivo a potasio, cruzaría igual, sería exactamente igual que la amarilla, y no lo es. Está aquí, intermedio. Entonces, eso es verdad para la acetilcolina y es verdad también para el glutamato. Entonces, en ambos casos, estos son canales activados por ligando y son no selectivos entre cationes monovalentes. La siguiente clase hablaremos de cada uno de, bueno, no sé si alcancemos todos, quedan bastantes clases, así que estamos bien. Vamos a empezar a hablar de acetilcolina, que es el más antiguo, el primero que se conoció, el primero que se empezó a estudiar en la unión neuromuscular. Y aquí están estos son cosas conocidas, aquí están las vesículas, ahí están los moléculas del neurotransmisor, ahí se fusionó la vesícula, todo esto es conocido ya para nosotros. Aquí está el terminal postsináptico con los receptores ionotrópicos, también conocido para nosotros. Entonces vamos a ver varios de los aspectos importantes de la sinapsis colinérgica y de cada una de las sinapsis importantes. Ya, preguntas. No vamos a volver sobre estos gráficos raros. Este gráfico raro es solamente para mostrarle el experimento en el cual se mostró que, o sea, el primer experimento que nos muestra que la activación de uno de estos canales produce una corriente a través que no es selectiva entre sodio y potasio. Ya, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es de la materia que pasó recién, sino que de la prueba. ¿Tiene como la corrección de la PEP? Si vas a cada pregunta, tienes que entrar a la PEP, entras y te va a mostrar cuál es
cuál es tu respuesta y cuál es la respuesta correcta. Ya, profe, muchas gracias. Porque hubo banco de preguntas, así que no todos tuvieron las mismas preguntas. Ya, el jueves vamos Ya, a profe. revisar algunas de las polémicas, ¿ah? Las que les fue más mal, yo creo. Ya, profe, muchas gracias. Ok, de nada.